presente y los que nos están viendo por las redes sociales. Hoy es el Día del Señor. Vamos a iniciar nuestro servicio del día de hoy dándole gracias al Señor porque nos permite estar aquí. Y antes quiero decirles que estamos desde la iglesia del Nazareno Shepherd House, iglesia de San Jacinto, California. Vamos a orar para poner este servicio en las manos del Señor. Que el Señor sea el que reciba toda nuestra alabanza y toda nuestra adoración. Padre Santo, alabamos tu nombre, Señor, en este día. Te damos las gracias porque has permitido que estemos aquí en tu casa, Señor. Porque has permitido un día más en nuestras vidas, Padre. En el nombre de Cristo Jesús te damos las gracias, Señor. Oh Santo de Israel, ponemos este tiempo en tus manos. Que seas tú, Señor. Que sea tu Santo Espíritu ministrando nuestros corazones, Señor. Que sea tu Santo Espíritu hablando a nuestras vidas, Dios. Te necesitamos. Necesitamos tu acción, Señor, tu poder, tu gracia, tu misericordia sobre nuestra vida, Señor. Oh Santo Espíritu de Dios, ministra nuestra vida. Ponemos este tiempo en tus manos, Dios. En el nombre de Cristo Jesús te alabamos y te bendecimos, Padre. Amén y amén. Vamos a tener nuestra lectura en el libro de los Hechos. ¿Sabe qué? Hoy el mundo cristiano está celebrando Pentecostés. Y Pentecostés se celebra 50 días después de la Pascua. Y fue el día en que prácticamente nació la iglesia, porque fue el día en que se derramó. El Espíritu Santo descendió sobre la iglesia y la empoderó para evangelizar al mundo conocido en aquella época. Igual lo sigue haciendo hoy porque sigue activo en la iglesia de Jesucristo. Entonces vamos a estar hablando acerca de eso hoy. Y nuestra lectura, por supuesto, es acerca de eso, acerca de ese día en que el Espíritu Santo fue derramado sobre su iglesia. Y eso lo encontramos en Hechos, capítulo 2, versículos del 1 al 8. El libro de los Hechos, Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo del 1 al 8, y dice así la palabra del Señor. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. ¿Sí repite conmigo esa parte? Estaban todos unánimes juntos. El versículo 2. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Palabra del Señor. Este es el relato que se encuentra en Hechos, capítulo 2, versículo del 1 al 8. Y sigue más adelante todavía hablando acerca de este hecho, pero fue el punto en que el Espíritu Santo de Dios descendió sobre su iglesia y empoderó la iglesia para evangelizar el mundo conocido. Entonces vamos a continuar con nuestro servicio, vamos a continuar con nuestras alabanzas. Usted disfrute, usted cántele al Señor con libertad.
mi lugar y fue clavado en la cruz cuando Él no merecía estar ahí, siendo el creador de los cielos y la tierra. Y su obra es imputada o colocada sobre mí como si yo lo hubiera hecho, pero por su sublime amor. Cuán grande. No lo podemos comprender con nuestra mente finita. Pero qué hermoso, gracias hermanos. Me encantan los signos. Dios me los bendiga. Vamos a continuar, pueden sentarse. Vamos a continuar con nuestro mensaje del día de hoy y vamos a estar hablando acerca de Pentecostés. Recuerda, en el mensaje pasado estuvimos hablando de Ruth y Orfa. Contamos un poquito lo de Ruth para ponernos en contexto, pero hablamos de Orfa, de esta mujer que una vez puso las manos en el arado, miró hacia atrás. ¿Te acuerdan del mensaje? Pero hoy, como hoy es un día especial, todos los domingos son especiales, todos los días son especiales, ¿verdad? Pero hoy estamos celebrando Pentecostés, cuando el Espíritu Santo, la promesa, el Consolador, fue derramado sobre la iglesia y sigue activo. Después de más de 2000 años, la iglesia de Cristo sigue activa, sigue de pie. Muchos dijeron que desaparecería, pero aquí está la iglesia de Cristo Jesús en pie de batalla. El Espíritu Santo fue una promesa de Cristo Jesús, y eso también se encuentra en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, versículo del 4 al 9, lo voy a leer rápidamente. Esto fue cuando Jesús ascendió a los cielos. Y dice, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, está Jesús hablando, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las razones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y lo recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Esa porción de la palabra fue cuando Jesús les dijo, no se vayan, porque dentro de no muchos días vendrá el Espíritu Santo sobre ustedes y van a recibir poder. No para cualquier cosa, no para como un superhéroe de los X-Men o de los, ¿cómo se llama?, de Marvel, no como esos. Recibiremos poder ¿para qué? Para ser testigos en todo nuestro entorno y hasta lo último de la tierra. Ahora, en la porción que leímos, la lectura que tuvimos, también está en Hechos, en el capítulo 2. Entre una lectura y otra lectura hay aproximadamente 10 días, ¿ya? Cuando el derramamiento del Espíritu Santo. Pero estamos hablando de una palabrita que a veces no mucho conocemos, que es Pentecostés. ¿Qué significa? ¿De dónde viene esa palabra? Esa palabra es una fiesta del pueblo judío que fue instituida por Dios y se encuentra en el libro de Levíticos. El libro de Levíticos habla acerca de muchas leyes ceremoniales, entre esas están las fiestas que tenían que ellos que celebrar, y ahí estaba instituida también la fiesta de Pentecostés. Y lo podemos encontrar en Levítico 23, Levítico capítulo 23, versículos del 15 al 16, nada, vamos a leer ese pedacito. Y eso le llama la fiesta de las semanas. Voy a leer la versión que está en la versión NBI, y dice en el versículo 15, a partir del día siguiente al sábado,
es decir, a partir del día en que traigan la gavilla de la ofrenda mecida, contarán 7 semanas completas. El 16 dice, en otras palabras, contarán 50 días incluyendo la mañana siguiente del 7º sábado. Entonces presentarán al Señor una ofrenda de grano nuevo, 7 semanas después de la Pascua más un día. Cada semana tiene 7 días. Entonces sería 7 por 7. ¿Cuánto es 7 por 7? Diría ahí por ahí exactamente, sin decir la respuesta. 7 por 7, 49 más 1, son 50 días. Por eso el nombre de Pentecostés, Pente de Penta, 5. Si se acuerdan cuando Brasil quedó campeón mundial de fútbol 5 veces, le decían pentacampeón, ¿verdad? Ese pente viene de 5, 50. Entonces por eso se llama Pentecostés. La fiesta de Pentecostés entonces se celebra 7 semanas y un día después de la Pascua. Cuando estuvimos hablando de la Pascua, ¿recuerdan que les expliqué que era la Pascua? La Pascua también era una fiesta judía que ellos celebran la salida de Egipto. ¿Recuerdan aquel día en que el Señor les dijo, estén preparados, júntense por familia, maten un cordero, el cual lo van a asar, lo van a comer con hierbas amargas? Y la sangre de ese cordero, con la sangre de ese cordero, van a untarla, van a pintar los dinteles de la puerta, para cuando venga el ángel de la muerte, matando a los primogénitos, no ingrese en su casa. Esa marca de la sangre los protegerá de la muerte. Ese era Pentecostés, la Pascua, ellos la celebraban. Ese era lo que ellos celebraban, la salida de Egipto ese día. Y por eso Jesús dice que Él es nuestra Pascua. ¿Recuerdan que estuvimos explicando eso? Bueno, 50 días después de eso, entonces celebraban Pentecostés, que era lo que estaba en Levítico. Ellos celebraban algo así como la fiesta de la cosecha, pero poco a poco, con los años, ellos fueron agregando a la fiesta para celebrar el día en que Moisés recibió las tablas de la ley del monte Sinaí. Celebraban eso también. Era una fiesta de peregrinaje, Pentecostés. Por lo tanto, ¿qué es una fiesta de peregrinaje? Que la gente tenía que venir de todas partes donde estuvieran viviendo a Jerusalén. Y venían de otros países, judíos que habían nacido en otros países y hablaban otro idioma. Esa es la razón por la cual el día que ocurre, la lectura que tuvimos, dice en el versículo 5, Hechos 2, versículo 5, dice, moraban entonces en Jerusalén judíos varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y por eso ellos estaban atónitos y decían, ¿no son galileos estos los que están aquí? ¿Por qué entonces hablan en el idioma en que nosotros nacimos? Pues esa es la razón por la cual había muchas personas en Pentecostés y entendieron o entendían lo que estas personas estaban hablando en diferentes idiomas humanos que podían entender las otras personas. Entonces eso era Pentecostés. Y en Pentecostés ellos celebraban, como dije hace un momento, cuando Moisés recibió las tablas del pacto, las tablas del pacto de la ley para el pueblo judío. Y en Pentecostés nosotros recibimos la promesa del nuevo pacto, el Espíritu Santo de Dios. Fíjense todo como va calzando, ¿verdad? Todo como va coordinado. Ahora, una característica de estas personas. ¿Cuántas personas habían ahí reunidas esperando el derramamiento del Espíritu Santo, esperando la promesa? Habían 120 personas
Eso usted lo puede encontrar en Hechos 2, que habían 120 personas. Estas 120 personas tenían una característica muy especial. Y lo leímos, lo repetimos en la lectura. Estaban juntos, unánimes, en oración. La iglesia de Jesucristo avanza con poder cuando está junta y unida, unánime en oración, donde no hay división. Las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia de Jesucristo, dice la palabra de Dios. Ahora, que vamos a hablar un poco de qué es el Espíritu Santo. ¿Qué es el Santo Espíritu de Dios? ¿Quién es? ¿Cómo nos ayuda? El Espíritu Santo de Dios no es una fuerza, no es un superpoder que nos llega de pronto y nos abandona, no. El Espíritu Santo de Dios es la tercera persona de la Trinidad. Es Dios. La Trinidad está conformada por Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, tres personas, un solo Dios que se manifiesta en esas tres personas. Entonces ese es el Espíritu Santo de Dios. Y Jesús lo prometió en Hechos 1:8 cuando dijo: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en todas partes. Lo dijo cuando, en la lectura que tuvimos, cuando Jesús ascendió, ¿verdad? Ahora, Jesús ya no estaría más sobre la tierra, pero no estaría más sobre la tierra físicamente como hombre. ¿Sí me explico? Porque Él ascendió. Jesús estaría ahora activo en la iglesia a través de su Santo Espíritu, del Espíritu Santo de Dios. Entonces por eso Él dice: yo no los voy a abandonar. Será derramado sobre vosotros el Espíritu Santo, el Consolador le llama a Él. El Espíritu Santo entonces es una persona que quiere llenarnos, quiere transformarnos, quiere empoderarnos para que nosotros podamos cumplir la orden de ir y hacer discípulos a todas las naciones. Sin el Santo Espíritu de Dios nosotros no podemos hacer nada. Por mucha voluntad que pongamos en hacer las cosas, no podríamos tener éxito. Entonces ese es el Espíritu Santo de Dios, la tercera persona de la Trinidad. Es Dios mismo. Ahora, la obra del Espíritu Santo en nosotros, sí que obra el Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Y obra de una manera maravillosa. Él es quien transforma nuestra vida. Y vamos a ver algunos aspectos de que cómo actúa el Espíritu Santo de Dios en mi vida. Y la primera es que Él obra en el corazón de todas las personas, de usted y de mí, y es el que nos da convencimiento de pecado. El Espíritu Santo es quien nos da convencimiento de pecado. Miren, nosotros podemos compartir la palabra, y es como si estuviéramos esparciendo la semilla, pero quien va a hacer germinar esa semilla en el corazón de una persona es el Espíritu Santo de Dios, dándole convencimiento de pecado, porque mientras Él no se convenza de que lo que está haciendo está mal, no va a cambiar su vida. Una persona que tiene algún vicio, por ejemplo, vamos a tomar el ejemplo de un alcohólico, él no va a buscar ayuda de dejar el alcohol hasta que no se convenza de que tiene un problema. Entonces el Espíritu Santo de Dios, primeramente, ¿qué es lo que hace Él? Nos da convencimiento de pecado. Eso se encuentra en Juan 16, del 7 al 11. Si usted es la persona que le gusta anotar. Un segundo punto: una vez somos salvos y pertenecemos a Dios, el Espíritu Santo hace morada en mi vida, porque cuando acepto a Cristo Jesús como mi Señor y Salvador, el Espíritu Santo viene a morar en mí.
mi espíritu es vivificado. Y entonces nos sella, nos confirma, nos certifica y nos da la seguridad de que soy hijo de Dios. Amén. Juan 14:16 dice: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Para siempre. El Espíritu Santo de nosotros, el Espíritu Santo de Dios está con nosotros siempre. Incluso en aquellos momentos cuando estamos metiendo la pata, cuando estamos cometiendo un pecado, incluso está ahí, entristecido por lo que estamos haciendo, pero allí está. Y sabe, empieza a redarguirnos. ¿Sabe qué es lo de redarguir? Quizás estamos haciendo algo malo, pero algo me dice dentro: ¿por qué estás haciendo eso? Algo me hace regresar al arrepentimiento y quizás lo deje de hacer. Si no en ese momento, después, pero me redarguye adentro. Eso es obra del Espíritu Santo. Si usted, a veces por seguir a los amigos, y se lo digo porque yo lo hice, no conocía al Señor o conocía al Señor levemente, y me dejaba llevar por mis amigos a hacer algo, pero había algo adentro que me decía que no estaba bien. Si usted siente eso, el Espíritu Santo está obrando dentro de su ser. Pero hay que ser obediente. Otro punto: el Espíritu Santo nos revela la verdad. El Espíritu Santo nos revela la palabra de Dios. Dice Juan 16:13: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Cuando nosotros vamos a leer la palabra del Señor, antes de leerla, debemos hacer una pequeña oración pidiendo la ayuda del Espíritu Santo para que lo que yo lea lo pueda entender correctamente. El Espíritu Santo también concede dones que yo debo usar en mi comunidad, en la iglesia. ¿Cuáles dones, pastor? En 1 Corintios 12 se encuentra una descripción de eso. Y dice que puede dar palabras de sabiduría, palabras de ciencia, fe, dones de sanidades, el hacer milagros, profecía, discernimiento de espíritu, diversos géneros de lengua, interpretación de lengua. Todo eso lo da el Espíritu Santo cuando mora en mí y yo me dejo usar por Él. Porque puedo ser bien terco y el Espíritu Santo redarguyéndome dentro y yo siguiendo en la terquedad, no obedeciendo lo que Él me está diciendo. Eso se encuentra también en Gálatas 5, 22 y 23, también el fruto del Espíritu. ¿El fruto del Espíritu qué es? Recuerdan: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Los dones, el fruto del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo mora en mí y yo me dejo guiar por Él, el fruto del Espíritu va a ser todo eso: amor, paz, paciencia, benignidad. ¿Recuerdan que estuvimos viendo una vez Gálatas y tocamos ese tema bien profundo? El fruto, no los frutos, el fruto. Ahora, todo lo anterior, ¿cómo se refleja en mi diario vivir? Se refleja en que puedo resistir las tentaciones. No quiere decir que no voy a ser tentado. Puedo resistir las tentaciones. Puedo hablar con denuedo. Puedo hablar sin temor a las demás personas de Jesús. Puedo resistir las pruebas y puedo aceptar la voluntad de Dios en mi vida, porque a veces la voluntad de Dios en mi vida yo no comprendo por qué me está pasando eso, pero es su voluntad, y a través del Santo Espíritu de Dios yo puedo aceptar esa voluntad de Dios en mi vida.
Todo eso, lo que hablamos anterior, lo produce para eso, para avanzar, para transformar mi vida, para ser una herramienta útil en las manos del Señor. Y vamos a regresar un poquito a la historia de la iglesia. El día de Pentecostés, dice Hechos capítulo 2, que habían 120 personas. Y esas 120 personas evangelizaron al mundo conocido de aquella época. ¿No le parece maravilloso? Pero no en sus fuerzas, sino empoderados por el Espíritu Santo de Dios. ¿Sabe? Este hecho ha sido muy estudiado. Y a ver si me alcanza un poco el tiempo, porque voy a traer a colación dos sociólogos. Son muchos los sociólogos que les ha causado curiosidad esto, de cómo es posible que 120 personas que estaban en un rincón del Imperio Romano, porque recuerden que estaban en Jerusalén y Roma queda en Italia, esas 120 personas estaban en un rinconcito del Imperio Romano. ¿Y cómo es posible que estas 120 personas afectaran a todo un imperio? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que hicieron? Eso le ha causado curiosidad a muchos sociólogos. Y dos, voy a traer nada más a colación dos, han estudiado esto bajo el punto de vista de la sociología. Ellos dicen, no lo voy a ver desde el punto de vista religioso. Desde el punto de vista religioso, nosotros sabemos que fueron empoderados con el Espíritu Santo, pero ellos también se dejaron manejar, ellos también se dejaron guiar, ellos también se dejaron llevar por el Espíritu Santo de Dios. Entonces hay un sociólogo que se llama José Pérez Adán. Es un sociólogo español licenciado en la Universidad de Valencia. Él dice que alrededor del año 33, como dije, habían 120 cristianos. Pero hacia el año 300 se estima que había cerca de 6 millones de cristianos del mundo de aquella época. Recordemos que estamos hablando de aproximadamente 2000 años atrás. Se calcula que la tasa de crecimiento a lo largo de estos 250, 260 años de la historia cristiana se aproximaba al 40% por década de crecimiento. O sea, cada década los cristianos crecían 40%, mientras que la gente que creía en otros dioses, los paganos, disminuían. Y él se preguntaba, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué era lo que hacían? Una respuesta muy fácil es pensar, ellos evangelizaban. Y ellos dicen, no, debe haber algo más. Y el primer punto que encontraron, y este punto me gusta, el primer punto que encontraron es que era la convicción y la coherencia que tenían los cristianos de lo que hablaban con lo que hacían. Eran íntegros. No decían una cosa y hacían otra. Eso se llama integridad. Y eso impactaba a las demás personas. Las demás personas que no conocían al Señor decían, estos lo que predican lo hacen. Ese fue el primer punto. Ellos tenían la certeza y la esperanza de que Cristo Jesús los salvó, tenían esa certeza y tenían la esperanza de que resucitarían como Cristo lo prometió. No era un pensamiento, maybe, quizás, a lo mejor, de pronto, como dijo un comediante por ahí. Ellos tenían esa certeza. Otro punto que encontraron es que, miren, entre el año 165 a 180 de la era cristiana, estoy hablando de muchos años atrás, se presentó una epidemia muy grande. ¿Le suena la palabrita epidemia? En ese lapso de tiempo, en el año 165 a 180, se presentó
una epidemia, y esa epidemia se le llamó la peste antonina. La peste antonina fue una enfermedad contagiosa que se cree que fue causada por la propagación de la viruela y la peste bubónica. Y según un historiador romano llamado Dion Casio, 1/3 de la población murió. 1/3 de la población del Imperio Romano murió a causa de esa epidemia. Luego, más adelante, en los años 250, 260, se volvió a presentar otra epidemia. En este caso, le llamaron la epidemia, la plaga de Cipriano. Y la plaga de Cipriano también era una enfermedad, era una combinación de enfermedades entre la viruela, el sarampión y la fiebre tifoidea. Y también mató muchísima gente. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque para enfrentar esas epidemias, el pueblo cristiano tuvo otra actitud diferente a los paganos. Las personas que no creían en Cristo Jesús tomaban y se alejaban de los enfermos, y si algún familiar enfermaba, lo tiraban a la calle y lo dejaban morir en la calle. Los cristianos tenían otra actitud. En medio de su medicina rudimentaria, ellos agarraban a los enfermos y los cuidaban. Tenían misericordia, eran movidos a misericordia, vivían la vida de Cristo Jesús. Y esto marcó una gran diferencia porque practicaban lo que había enseñado Jesús. Eso hacía que muchas personas empezaran a cambiar, a dejar su paganismo y a creer en el Cristo que esta gente predicaba, ese Cristo de amor, ese Cristo de intercesión, ese Cristo de cuidado, ese Cristo de un amor sacrificial. Eso marcó una gran diferencia, y eso hizo la peste, esa epidemia, hacían que los paganos fueran muriendo, hacían que los cristianos se cuidaran y fueran creciendo, pero también hacía que los paganos que los cristianos cuidaban se convirtieran al cristianismo. Mucho tiempo después de esta epidemia quedaron muchas viudas, muchos huérfanos, muchos lesionados. ¿Y sabe quién los cuidaba? Sí lo supo, ¿verdad? Los cristianos los cuidaban. Los cristianos fundaron y empezaron a hacer pequeños hospitales y pequeños albergues para cuidar a todo este tipo de personas. ¿Le está sonando algo? Iglesia de Cristo Jesús, el Señor nos está hablando hoy. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué está haciendo usted? ¿Qué estoy haciendo yo? ¿Qué estaban haciendo ellos en esa época, en medio de su vida rudimentaria? Otra cosa fue la vida privada de los cristianos, ¿sabe? Las parejas se casaban y tenían hijos, tenían el hogar unido. No había promiscuidad, no había abortos, no había enfermedades venéreas, enfermedades sexuales. Lo que sí sucedía con el pueblo, con los paganos, ¿ya? Eso también producía que los cristianos avanzaran en crecimiento. Otro punto que encontraba este sociólogo es que los cristianos practicaban la inclusividad, ¿saben? Eran inclusivos. En el Imperio Romano había muchas etnias, grupos de personas de diferentes razas que venían y formaban parte del imperio. Algunas eran etnias grandes, otras eran pequeñas, pero había personas de diferentes partes. Los de Roma, los romanos en sí, los que nacieron en el imperio, los que eran de ese sitio,
ellos eran exclusivos, no les gustaban las personas extrañas. Los cristianos eran inclusivos porque venían de todas partes del mundo. Ese montón de inmigrantes, ellos los incluían, eran inclusivos con amor. Ahora, aquí hay que aclarar, no era que eran inclusivos y ven con tu vida como la tienes y no importa si te aceptamos, no era así. Eran inclusivos en cuanto a que abrigaban a las demás personas con amor, pero les enseñaban las cosas que Cristo Jesús enseñó, como dice su palabra. Entonces las vidas eran transformadas. Las mujeres fueron muy importantes en este crecimiento de la iglesia. Y lo vamos a ver más adelante ahora con otro sociólogo. La conversión de este imperio fue fruto de la coherencia de vida de los apóstoles, de los seguidores de Jesús. Ahora, hay otro sociólogo que se llama Rodney Stark. No Tony Stark. ¿Sabe quién es Tony Stark? Es Rodney Stark, no Tony Stark. Bueno, para los que no saben quién es Tony Stark es Iron Man. El nombre de este sociólogo es Rodney Stark. Él es un sociólogo muy famoso aquí en Estados Unidos. Murió hace, creo que el año pasado, a la edad de 88 años. Pero él escribió mucho acerca de este tema también, porque le causaba curiosidad. Decía, ¿cómo es posible que 120 personas transformaran el mundo? Debe haber algo que debemos estudiar los sociólogos, algo que ellos hicieron. Y además de tener en cuenta todo esto que ya había dicho, él dijo, la iglesia no solamente abrigaba y abarcaba y abrazaba a los desheredados, a las viudas, a los enfermos, a los huérfanos, no solamente a eso, sino que ellos afectaban todos los estratos sociales, porque también había de la sociedad media y de la alta sociedad también había cristianos. Por eso ellos era fácil conseguir recursos para hacer hospitales y para ayudar a cuántas viudas había y cuántos huérfanos había. Eran generosos. La solidaridad cristiana, ya la vimos. En medio de esta pandemia, ¿quién cuidaba a los enfermos? Los cristianos. Las mujeres eran atraídas porque las mujeres en el paganismo eran maltratadas. Todavía en Oriente Medio un camello vale más que una mujer. Pero cuando estas mujeres miraban el cristianismo, veían que lo que enseñaban era que tanto la mujer como el hombre tenían el mismo valor delante del Señor, y Cristo Jesús fue a la cruz por ellas también, y esto las atraía. Las mujeres fueron muy importantes en la expansión de la iglesia. Y este señor, en un libro que él escribió un libro que se llama The Rising, en inglés es The Rising of Christianity, el crecimiento de la iglesia cristiana. Él le dedica un capítulo entero en ese libro a explicar cómo la mujer jugó un papel muy importante. Las ciudades, las grandes ciudades en esta época en que estábamos hablando, después de la pandemia, había mucha gente con mucha necesidad. Y a mí me llamó mucho la atención cómo Rodney Stark describe cómo era la ciudad de Antioquía. Antioquía era una ciudad muy grande que queda, o actualmente todavía existe, que queda en el Mediterráneo del país de Turquía. Entonces, él describe esta ciudad, mire cómo la describe, en aquella época, no ahora. Dice, Antioquía era una ciudad llena de miseria, peligros, temores, desesperación y odio. Una ciudad donde las familias corrientes llevaban una vida miserable en barrios inmundos y angostos. Una ciudad llena de odio y de temor por los fuertes antagonismos étnicos.
exacerbados a causa del constante flujo de forasteros. Una ciudad donde abundaba la delincuencia, donde las calles eran peligrosas por la noche. Una ciudad varias veces arrasada por catástrofes, donde cualquier habitante podía contar con que quedaría sin techo al menos alguna vez, si es que tenía la suerte de salir sobreviviente. Eso que acabo de describir, ¿le suena familiar? Los Ángeles, Nueva York, San Diego, para hablar de ciudades de aquí. Si nos vamos para Latinoamérica, para África, para Europa, las grandes ciudades tienen eso todavía. Así era Antioquía. Una ciudad de hace más o menos 2000 años atrás. Pero este sociólogo, Rodney Starr, encontró que la iglesia allí floreció e hizo su trabajo en medio de eso. Y hoy día, ¿dónde está esa iglesia de Cristo Jesús? Él describe también, dice, en ciudades llenas de personas sin techo y de indigentes, el cristiano ofrecía tanta caridad como esperanza. En ciudades repletas de inmigrantes y de forasteros, el cristianismo ofrecía una base inmediata para la acogida. En ciudades llenas de huérfanos y viudas, el cristianismo proporcionaba un nuevo y dilatado sentido de familia. En ciudades desgarradas por violentas luchas étnicas, el cristianismo ofrecía un nuevo fundamento para la solidaridad. Y en ciudades que padecían epidemias, incendios y terremotos, el cristianismo ofrecía unos eficaces servicios de asistencia y caridad. La iglesia. Ahora regreso al tema que me traía, el Espíritu Santo. ¿Cómo se relaciona esto con el Espíritu Santo? ¿Sabe quién estaba activo? El Espíritu Santo de Dios moviendo a su iglesia, conquistando el mundo para Cristo, sin importar quiénes eran, sin importar la ciudad, sin importar el estado social, sin importar nada, moviéndose. Necesitamos un nuevo modelo de evangelización. Necesitamos volver al Espíritu Santo del Señor que nos dé las herramientas, porque este mundo sigue igual. Esta descripción de ciudades fue aproximadamente hace 2000 años atrás, y esa descripción de ciudades se aplica hoy a nuestra ciudad, lamentablemente. Si ha trabajado la iglesia de Cristo Jesús, claro, se imagina. Si el mundo es así, con la iglesia activa trabajando, ¿se imagina si no hubiese iglesia? El ser humano hubiese desaparecido. El ser humano no existiría sobre la tierra. O sea que sí hemos hecho un trabajo, pero necesitamos trabajar más. Él dice también, Rodney Starr dice, porque los cristianos constituían una comunidad muy unida, capaz de generar la invencible, era una invencible, porque estaban convencidos que las puertas del Hades no prevalecen contra la iglesia de Jesucristo. ¿Sí comprende eso? Eso debemos interiorizarlo. No debemos temerle a nada, ni a nadie, porque usted y yo somos hijos de Dios y estamos con Él. Y si nos sucede algo, partimos con Él, que a la hora de la verdad es nuestra meta. Mateo 28, 19 al 20, quedémonos con este versículo. Mateo 28, 19 al 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Cómo es posible que va a estar con nosotros si Él ascendió a los cielos? Está con nosotros a través de su Santo Espíritu. Él está con nosotros. Es una promesa de Él que no nos abandonará. Iglesia de Cristo Jesús. ¿Qué nos está pasando? Allá afuera hay una ciudad que calza con la descripción que hizo Rodney Starr.
de la ciudad de Antioquía de hace 2000 años. Nosotros tenemos que ir por ellos. Ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles todas las cosas que yo os he enseñado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. La promesa del Espíritu Santo de Dios, el cual nos va a empoderar para transformar el mundo otra vez. No hay otra forma, a través de su Santo Espíritu. Le voy a pedir al grupo que por favor pase adelante. Y yo me entendí un poco porque quería citar a estos sociólogos. Para citar textos de personas que quizás no son ni cristianas, son sociólogos, pero ellos reconocen que hubo algo especial en ese grupo de 120 personas que transformó el mundo conocido. Padre Santo, te alabamos, Dios. Bendecimos tu nombre y te pedimos perdón, Dios. Perdónanos, Señor, si no hemos sido obedientes a tu palabra y nos hemos acomodado a cuatro paredes, Dios. Tu Santo Espíritu es el mismo hoy, mañana y siempre, y allí está. Y vive en mí, y vive en ti. Luego, ¿por qué no obedecemos de ir y hacer discípulos? Compartir la palabra con nuestros seres queridos que no conocen al Señor. Ayúdanos, Santo Espíritu de Dios, de veras que lo necesitamos. Necesitamos tu ayuda, Dios. En el nombre de Cristo Jesús yo clamo por unidad en la iglesia de Cristo Jesús. Que podamos estar juntos, unánimes, en un mismo sentir, en un mismo espíritu. Solo así conquistaremos el mundo conocido para ti. En el nombre de Cristo Jesús te alabamos y te bendecimos, Señor. Amén.
Consolador, mi Señor, el que un día me atrajo con lazos de amor, el que dio su vida por mí. ¿Saben? La iglesia de Jesucristo, nosotros somos la representación de Cristo Jesús aquí en la tierra. Nosotros somos sus brazos, sus pies, su boca, sus ojos, para ir a alcanzar a quien no conoce de Cristo Jesús, a quien vive en la desesperanza. Pero no vamos solos, que es lo bueno. Tenemos a su Santo Espíritu que derramó sobre la iglesia y está activa. Créalo, porque así es. Está activo el Espíritu Santo de Dios en su iglesia. Y Él prometió que estaría con nosotros todos los días hasta el fin. Anuncios. Junio 2 a las 6 de la tarde, ¿recuerdan? Las donaciones de $6 porque van a trabajar con un journal, con un diario, pero para llevarlo en forma espiritual. Eso va a ser el junio 2 a las 6 de la tarde, es un viernes. Aquí en la iglesia, vengan por favor, traigan a una amiga. Y está el campamento de verano, ¿verdad? Sí. El campamento de verano es para niños y niñas de 4 a 12 años y va a ser de julio 9 a julio 14. Pero ese es el DBS, ¿verdad? Sí. Pero también está la semana que sigue. La semana que sigue, entonces el Summer Camp. Esas fechas, por favor, ténganlas presentes. Vamos a orar para darle gracias al Señor por este servicio. Y sabe, oremos por la iglesia, por las diferentes necesidades, pero oremos unos por los otros para que el Señor nos dé la fortaleza y ese Santo Espíritu de Dios que ya vive dentro de nosotros podamos obedecerlo a donde me lleva Él y podamos obedecer ese mandamiento de Cristo Jesús de ir y hacer discípulos. Padre Santo, gracias Señor por tu palabra, Dios, que una vez más nos habló hoy a su iglesia. A todos nos habló hoy la palabra del Señor. De veras que necesitamos tu ayuda, Señor. Tu Santo Espíritu, Señor, nos ministra. Que se haga una vivencia, que sea evidente en mi vida diaria de que yo soy seguidor de Cristo Jesús. Y compartir con palabras si es necesario, pero lo principal, compartir con mi testimonio de que soy una persona apartada, santa para el Señor. Ayúdanos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, ponemos esta semana en tus manos, Padre. Amén. Amén.